Pues ya estamos aquí, Azuaga. Ya estamos aquí. Hemos vuelto. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Como la canción. Total. Estoy un poco emocionado. ¿Y usted? Yo también. ¿Cuánto? 2 años o más, ¿no? 2 años y algo, sí, creo. Madre mía. Le voy a hacer una pregunta, como en el 1, 2, 3, por 25 pesetas. A ver. Calificativos. Imagínese que cuando publiquemos el podcast sale una reseña, como si esto fuera o fuese IMDb. Ajá. Calificativos que le gustaría que se escribiesen en esa reseña del programa de hoy. Adjetivos, calificativos, Sí. Así, palabras sueltas. Como por ejemplo, por 25 pesetas Venga. de las del futuro. Está la cosa mal. Como por ejemplo, el podcast número 1 de Hackeados ha sido espectacular. Vale. 1, 2, 3, respondo todo. Hombre, espectacular, me gusta, sí. Le voy a decir la que no me gusta, que es brutal. La palabra brutal no la quiero. Brutal, no. Por ejemplo, rompedor. No, perdón. Fascinante. Bien. Divertido. Espumoso. Hola, espumoso. Desenfadado. Parecía que no, pero fue un sí. Pero eso no es un adjetivo. Bueno, es una reseña, ¿no? Venga, va. Fascinante, ¿lo ha dicho? Esa queda muy pedante, Ya ¿no? está, no, ha repetido. ¿La hemos dicho? Sí, la hemos Joder, dicho. qué Ya mal, está. qué Nada, mal. nada, no pasa nada. Bueno, con la mitad de eso me conformo. Pero esto se avisa. No, Bueno, no se avisa. Esto se avisa. Esto es así, no se avisa. Empezamos. Venga, va. Pues nada, bienvenidos a Hackeados, capítulo 1. Amigos, amigas, hola, ajedrecistas del mundo. Hoy damos comienzo a una nueva aventura por muchos, esperada por nosotros también. Comenzamos una nueva partida de ajedrez. Bienvenidos a todos a Hackeados, Qué placer, maestro Azuaga. Se lo digo en serio, Estoy emocionado, pero es una excitación positiva. Verdadera y positiva, ¿no? Bueno, pues yo le voy a dar la mano para empezar esto Venga, como habrá que empezar. Amigo Roberto, partida buena. empezamos Hackeados, que no es un podcast de informática, de hackers, es hackear, del verbo hackear. Bien. Busquen en la RAE. Y sí, yo creo que estamos de celebración, ¿no? Sí. Arrancamos ya el inicio de una nueva aventura, como dices, un podcast de ajedrez para todos los públicos, aficionados o no, con la vocación o al menos así lo hacíamos durante años en la radio, casi 10 temporadas en el Rincón del Ajedrez, Segura. digo con la vocación de acercar el universo del ajedrez, de las 64 casillas, a todo tipo de oyentes, sepan o no mover un peón sobre el tablero. Qué buenos tiempos en la radio. Ahora estamos en otro medio. Sí. Es distinto. Esto es un poco de aquella manera, como Juan Palomo, Nos lo tenemos que hacer nosotros todo. Pero vamos a hacer un guiño, Aquellos maravillosos años como en la serie de los 80, ¿verdad? Sí, así es. Y muy lejos de caer en la nostalgia. No, Es un guiño así nostalgia como bien. contemporáneo, ¿vale? Sí. Porque al mismo tiempo vamos a recoger la esencia de divulgación que cuidamos durante tantas y tantas emisiones radiofónicas, casi 200, insisto. Pero 200. mantendremos esa esencia en Hackeados, una sección, aviso, que ya es marca de la casa, que se llama Cuentos, Hackers y Leyendas. Bien. Me encanta esa sección. A mí también. Maestro, le propongo un juego para que elija una primera línea de apertura. Venga. En este primer capítulo de Hackeados. Tiene 2 opciones, ¿vale? Como un sobre blanco que pone A y un sobre blanco que pone B. O como cable azul y cable rojo, ¿vale? Hoy no me hables de cables. No, es verdad. Bueno, o nos cuenta en un minuto la estructura del programa y así nos situamos, o bien elige la carta de la sorpresa, es decir, nos lanzamos al vacío de las ondas y vamos dando paso a las distintas secciones y novedades, sin avances ni jugadas intermedias. ¿Qué prefiere? Opción 1, opción 2, Lo cable tengo rojo, cable azul. Clarísimo, según le escucho, clarísimo. ¿Sí? La segunda. La segunda siempre, claro, de sorpresa en sorpresa. ¿No va a haber ninguna explicación ni nada? No. Vale, pues nada, señoras y señores, bienvenidos a Cuentos, Hackers y Leyendas, ya está. El tirón. Lo bonito que hubiera quedado explicar algo. Bueno, pues ¿de qué o de quién hablaremos, maestro, en el día de hoy? Oye, me gusta la sintonía, Sí. Y estaba difícil, esto de superar la dama boba, ¿se acuerda? De Cuentos, Hackers y Leyendas. Pero me pregunta que de quién hablaremos, quién va a ser nuestra primera personaje, y hablo en femenino del capítulo 1 de Hackeados. Pues vamos a hablar de Sonia Graf. Sonia Graf. Una mujer increíble. Pero antes, Roberto, le voy a hacer una pregunta muy seria. Adelante. ¿Se acuerda usted de la máquina del tiempo? ¿La tengo aquí?
Venga. Mírela. Sí. Aquí. Ahí, ¿Esta es? ¿Cierto? ¿Cierto? Ah, aquí. Claro que se acuerda. Se oye. Bueno, pues si La quiere, llevo siempre conmigo. si quiere también la rescatamos, ¿no? En ese guiño nostálgico vamos a tener cuentos, jaques y leyendas con su máquina. Venga, ¿no? yo lo preparo. Luego Venga. hacemos una foto. Venga, Hacemos una foto y la ponemos. Que la gente luego no se lo cree, pero que tenemos la máquina del tiempo. pues tecle. Venga. Tecle, le digo. ¿Qué pongo? Una fecha. 16 de diciembre. Me gusta esa fecha. 1908. Sí. 1908. Y de paso, ponga usted también por ahí Múnich. Vale. 16 de diciembre de 1908, Múnich, Venga. Alemania. Venga, vamos. ¿Ha visto cómo funciona la máquina? Agárrese, ¿eh? Perfecta. Agárrese. Estaba rápido. ¡Ahí vamos! Pues parece que estamos, ¿eh? Múnich, principios del siglo XX, y dispuestos a repasar una de las más grandes y valientes damas del ajedrez, Sonia Graf. Pero antes de que dé comienzo, maestro, permítame que le diga que la máquina del tiempo está parpadeando. Tiene una luz extraña. Mal empezamos. Sí. Una luz en amarillo, como si nos quisiera advertir algo, como si hubiese un error 404. A ver, que leo. Pone aquí Character Name Warning. No sé qué significa esto. Sí, bueno, creo entender a la máquina y tiene toda la razón, ¿eh? Es decir, nuestra personaje, Sonia Graf, en realidad se llamaba Susana Graf. Entonces, Character Name Warning, creo que debe ir por ahí. Y efectivamente, lo de Sonia ya vino mucho más tarde y ella nació en Múnich, pero como Susana Graf. Vale, o sea que de pequeñita era Susana y luego ya era Sonia Graf, vale. Pues cuéntenos su historia. Bueno, pues Sonia, como decimos, nace en Alemania, en Múnich, y tiene una historia muy curiosa, ¿no? Es decir, su papá, un tal José Graf, abandona el sacerdocio y su mamá, Susana Zimmermann, por amor a José Graf, al sacerdote, deja su familia, ¿no? Bueno, su familia estaba muy en contra de su unión con José, ¿no? Y bueno, ambos dejaron tierras rusas, vivían en un pueblecito, por cierto, muy cerquita del Volga, qué bonito tuvo que ser aquello, pero emigraron a Alemania, donde nace la familia Graf, ¿no? José Graf se dedicó, después de abandonar el alzacuellos, se dedicó a la pintura. Era un tipo así como muy bohemio, hipnotizaba, magnetizaba, era un tipo muy raro, ¿vale? En serio, era hipnotizador, ¿eh? Sí. Magnetizador. Bueno, pues debió hipnotizar mucho a su señora, porque ambos tuvieron 14 hijos, y de los cuales sobrevivieron 8, y entre ellas nuestra protagonista del día, Sonia Graf. Vale, y cree, maestro, que la figura de su padre, el hipnotizador, Sí. 14 hijos, ahí lo dejo, Sí. José Graf, fue determinante, ¿no? Para Sonia, tanto para lo bueno como, y sobre todo, Sí. para lo malo. Para lo malo. De hecho, bueno, Sonia sufrió continuos abusos, vejaciones en su juventud por parte de su padre. Esto es algo que, imagínese, ¿no? La estigmatizó de por vida y bueno, pues empezó a abusar del alcohol, del tabaco. Bueno, pues fue una chica maltratada y frecuentó cada vez que podía los lugares más sórdidos de la época. Madre mía, qué mal rollo. Lo único bueno es que fue él, si no me equivoco, su padre, quien le enseñó a jugar al ajedrez, ¿verdad? Sí, por rescatar algo del papá, que ya podría haberlo aprendido ella por otro lado, ¿no? Sí, Pero es también verdad, es verdad. que le enseñó a mover aquello de las piezas y demás, ¿no? Pero bueno, no compensa, ¿no? Y bueno, gracias a la pasión que la pequeña Susan Sonia encontró en el tablero, en realidad pudo escaparse mentalmente al menos de esa situación familiar, ¿no? Que estaba sufriendo, ¿no? Entonces, bueno, Sonia empezó a visitar los cafés de Múnich, se quedaba fuera tras los escaparates, quédese con esa imagen que es muy potente, mientras observaba jugar al ajedrez. Recuerdo que a Sonia le ocurrió algo en una de esas visitas a uno de esos cafés que al parecer fue definitivo, ¿no? Sí. Claro, realmente yo creo que usted tiene ahí justo el relato de esta experiencia contada de forma literal por la propia Sonia Graf. Como hipnotizada, sin poder separarse de la ancha vidriera, seguía la joven fascinada al ritmo de las jugadas, hechizada por la belleza y la profundidad de las combinaciones, quedó inmóvil, devorando ansiosamente el juego. De repente alguien la despertó de su magnífico sueño. Llevaba más de 3 horas siguiendo hambrienta las partidas. 5 jóvenes la rodearon, pidiéndole afables
que entrara al café donde un club de ajedrez tenía su sede para cruzar armas espirituales con uno de los más fuertes jugadores. No, es imposible, protestó Susan. Sonia, no sé jugar. No mienta. Hemos visto por horas en su cara que sabe demasiado. Pues en una de esas, Roberto, resulta que en el café estaba el campeón del mundo por correspondencia, ya sabes, aquellas partidas que se mandaban las jugadas, ¿no?, en sobre así sellado, ¿no? Y bueno, tardaban años, ¿no?, en terminarla. Y este campeón, Eduard Dickhoff, la estuvo observando a Sonia durante muchos meses, ¿no?, allí detrás del escaparate. Entonces se dio cuenta de que le gustaba el noble juego. Sí. La vio jugar finalmente dentro del café y le enseñó Dickhoff los principios fundamentales de aquella época del ajedrez que regían los del señor doctor noble honorario Siegbert Tarras. Hombre, el famoso doctor Tarras. Total. Al que creo que Sonia también conoció, si no me equivoco. También conoció, ya cuando Tarras tenía casi 70 años, ya era más abuelete, y no solo se conocieron, sino que además se convirtió en su discípula, en su protegida, ¿vale? Ajá. Entonces, bueno, bajo las influencias de Tarras, Sonia logra, solo con 17 años, fíjese, ser campeona de Múnich, ¿eh? Y sabemos además que se atrevía a jugar partidas simultáneas y que le ganó, atención a este dato, hasta en 2 ocasiones a uno de los más grandes jugadores, Rudolf Spielmann. Rudolf Spielmann, el último romántico, ¿no? Exacto, el último romántico. Algún día, maestro, vamos a tener que recuperar la historia, triste historia de este personaje, de Spielmann, pero cuéntenos ahora por qué a Sonia, a Susan Graf, le llamaban entonces la pequeña Murphy. Sí. Sí, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, en mayo de 1931 se decide probar la fuerza de Sonia Graf en el tablero y se concierta un encuentro, un duelo, un match contra otra jugadora a la que conocíamos como señorita Müller, Johanna Müller, ¿vale? Que era como la mejor jugadora de la región. Bueno, pues el resultado a favor de nuestra protagonista del día, Sonia Graf, 3-0, hizo que todo el mundo pusiera el foco en Sonia, pero es que además Müller tuvo que abandonar en la tercera partida, ¿no? Porque la segunda, y a esto voy a responderte, fue especialmente bonita. Y Graf consigue dar un mate con 2 caballos de una forma muy, muy similar a una famosa partida que había jugado años antes, el siglo anterior, Paul Morphy, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como usted dice, se le llama la pequeña Morphy. Ya, pero creo, maestro, que ese apodo, digamos que no era del todo muy acertado. No. De hecho, el estilo de juego de Sonia era muy posicional, ¿no? Era muy del Atlético así de Madrid, Roberto. Era como, bueno, primero que no me den jaque y luego ya vemos si gano, ¿no? Entonces, bueno, estaba injustificado en la etiqueta, ¿no? Y ella misma lo reconocía, decía que ella siempre había jugado posicionalmente y que intentaba ganar por la acumulación de pequeñas ventajas. Pues en este punto de la historia es importante que recordemos que las mujeres ajedrecistas en aquellos primeros años del siglo XX eran observadas como rarezas, como freaks. Estoy aquí viendo imágenes de Sonia y la verdad que son una maravilla, ¿eh? Sí. Tiene el pelo corto, viste como un hombre. Veo que además solía fumar mucho, ¿no? Sí. Dentro y fuera de las partidas, de los tableros. Cuéntenos, maestro. A mí me recuerda un poco así a David Bowie, si la ve usted ahí, hay mucho perfil ahí. Bueno. Le lanzo ahí el parentesco, ¿vale? O el parecido. Sí, no, se lo compro, ¿eh? Vale, pues sí, es cierto, ¿no? Se aprovechó en cierto modo de su popularidad, Sonia, de su fama, ¿no? Y bueno, tuvo una vida muy libertaria, muy independiente, viajera, ¿no? Su gran influencia, su inspiración fue la escritora George Sand, que fue, bueno, un personajazo también. Tuvo Sand en relación con Chopin, fue amiga de Flaubert, de Julio Verne, Balzac. Bueno, eso es otra historia, pero ella sí que se fijó mucho en George Sand porque Sand vestía como un hombre, ¿no? Sí. Y este disfraz masculino le permitía vivir en libertad. Entonces, bueno, la frase de Sand era: un hombre y una mujer son hasta tal punto la misma cosa que casi no se entiende la cantidad de distinciones y de razonamientos de los cuales se nutre la sociedad sobre este argumento, ¿no? Sí. Y ella, Sonia, pues hizo un poco como George Sand, pero en el tablero. Era algo así como: en un mundo de hombres me he comportado a veces como uno más y he sido libre de mi vida. Exacto. Ahí está.
Pues estamos repasando en este capítulo de Hackeados la apasionante vida de Sonia Graf. Hay aquí una historia curiosa, y es que Sonia Graf siempre estuvo como en la sombra de Vera Menchik, ¿no? La gran campeona del mundo, la pionera, ¿no? La que ganaba los títulos del campeonato. Es un poco así como a mí me recuerda en esta ocasión a Claudio Capucci en el ciclismo, ¿no? Siempre estaba ahí como dando espectáculo, pero no terminaba, ¿no? de vencer, ¿no? Sí. Y bueno, siempre que podía, pues se enfrentaban, pero perdía y perdía. Y a pesar de ello, pues tuvieron una muy bonita amistad entre una y otra, ¿no? Se pueden contar muchos enfrentamientos y siempre gana Menchik, ¿no? Entonces, bueno, hay un último enfrentamiento en 1937 en Austria, en Semmering, creo que se llama la población, y ahí también la inglesa vuelve a mostrarse invencible, 11,5 a 4,5 creo que quedan, y ese mismo año se disputa un torneo valedero para el Campeonato del Mundo en Estocolmo en esta ocasión, y una vez más Menchik, ya sabes Roberto, queda campeona con 14 puntos en 14 partidas. Es que así era imposible, ¿no? Claro. Y Sonia pues obtiene el tercer lugar con 9 puntitos, que no está mal, sobre 14. Alto ahí, que me dice la máquina, maestro, que... Me dice la máquina del tiempo, esta que tenemos maravillosa, que tenemos que viajar a Argentina. Algo, vale. Si lo dice, hay que ir. Venga, vamos. Porque nos vamos al año 1939, ¿no? Sonia se fue a Buenos Aires. A Buenos Aires, a ese famoso campeonato mundial, la octava olimpiada de ajedrez realmente, que aprovecharon para jugar al Campeonato Mundial de la Mujer. La octava Olimpiada es quizá la más conocida, la del 39 en Argentina, de toda la historia del ajedrez, también llamada el Torneo de las Naciones por aquella época. Se celebró simultáneamente entre 20 jugadoras, este Campeonato Mundial de la Mujer que le digo, y Sonia logra terminar segunda con 16 puntos y medio sobre 19, ¿no? Y a un solo punto... ¿De quién? ¿Cómo no? Vera Menchik. Bueno, pues esta es sin duda la gran actuación, la más sobresaliente de la carrera de Sonia Graf. Y hay que mencionar que de las 4 derrotas que tuvo Menchik en sus 101 partidas de todos los campeonatos del mundo femenino que jugó, 3 de las 4 fueron a manos de Sonia Graf, de nuestra protagonista. Pero es cierto que fue la única capaz de plantarle cara, pero nunca lo logró del todo, ¿no? Y no solo eso, Roberto, también hay que subrayar que Graf le profesaba a Menchik, como decíamos, una profunda admiración. Bueno, hablando de reseñas, fíjate, dice ella, una mujer maravillosa, una bellísima compañera. Dice, tengo los mejores recuerdos de mi amiga. De mi amiga. Qué bonito, ¿eh? Es bien difícil eso, ¿eh? Sí, cuando te derrotan tantas veces. Que me parece muy ejemplar. Sí, pero el amor que lo mueve todo. Bueno, pues durante el torneo, ya sabe, Alemania el 1 de septiembre del 39 invade Polonia. Claro. Y bueno, pues ya sabe, ¿no? Ahí cada uno pudo hacer lo que el corazón le mandaba, ¿no? Hubo quien se quedó allí, en Argentina. Tenemos los casos de Koltanowski, sobre todo de Najdorf, ¿no? Del viejo Najdorf. Y también de Sonia Graf, nuestra protagonista, que decide quedarse en Argentina después del torneo. Y porque, claro, lógicamente no quiere volver a una Europa en guerra, ¿no? Dada su visible aversión al régimen nacionalsocialista, bueno, pues de hecho le llamaban la gitana, sí, porque tenía una vida emancipada, ¿no? Bohemia, sin prejuicios sociales. Sí. No pegaba con el régimen mucho. nazi. No, digamos que el del bigotito no la miraba bien. No. Entonces, bueno, Sonia fue excluida del equipo alemán y por este motivo jugó bajo la bandera internacional al ladito del tablero, en la que se podía leer libertad. Libertad, ¿eh? Muy bien, ¿qué más? Ya estamos terminando, ¿no? Sí, estamos terminando la historia. Esta historia me parece preciosa, esto de la libertad, jugando el campeonato allí en el Torneo de las Naciones. Hay que contar que tanto Graf como Menchik, que jugaron el torneo entero, perdieron solo 3, creo recuerda, pero en su partida contra Menchik, que perdió después de una posición ganadora total, ahí sí que la tuvo cerca la victoria Sonia Graf, es algo que le quedó muy heridita
en el corazón, y de hecho ella dijo que contra Menchik, cuando ella fue campeona mundial, tuve una partida ganada, pero encontré 3 jugadas dudosas que me hicieron perder. Así que, como decimos, Sonia Graf decide quedarse allí, pero con un dolor profundo de esta derrota que tanto dolió. Y ahí en Argentina escribió 2 libros, que los tenemos aquí así, en español. Así juega una mujer y yo soy Susan. Eso es, en un español un poco mal, o sea, se nota cuando lee los libros, se nota que no es su lengua y que no hubo tampoco ninguna otra revisión. Es bastante curioso, parece que lo ha escrito un chico, un adolescente, ¿vale? Ya. Pues hasta aquí, ¿no? La historia. Sí, la verdad que es una historia que podríamos llevar al cine, ¿verdad? Y que de momento la hemos contado en Hackeados. Pues ha quedado, para ser el primer Cuentos, Jaques y Leyendas, a mi opinión ha quedado muy bien. Sí, ha quedado está muy feo bueno. Que yo lo diga a lo mejor, ¿no? Ha quedado de cine. O sea, ha quedado de cine, y más que de cine, porque bien merece una serie, ¿verdad? Una película, Sonia Graf. Podríamos decir que ha quedado de literatura. De literatura. Creo que está enlazando, ¿no? Sí, estoy enlazando. Con lo siguiente. Con lo siguiente. Vale, pues espera un momento. Por cierto, en el próximo capítulo desvelaremos la magia de esta música, de esta sintonía que está sonando. Pero no puedo decir nada todavía. Vale, se lo compro. Es la sintonía de Enroque Corto, que va a ser nuestra sección de entrevistas. Sí. Y hoy la estrenamos, pero... Nada. Esto para el próximo capítulo. Bueno, entonces, Enroque Corto, ¿no? Enroque Corto, literatura en esta ocasión para estreno yo creo que de lujo total, para seguir hablando de nuestra personaje del día, de nuestra Sonia Graf. Sí. Y lo vamos a hacer con el autor de un libro, La mujer que no entendía el mundo, Pasión y sombra de Sonia Graf. Lo vamos a hacer con David Torres. Voy a saludarle. Primero, David Torres, desde Hackeados. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Gracias por atender nuestra llamada. Le voy a pedir al maestro Azuaga, si es tan amable, antes de nada, que nos haga un perfil de nuestro invitado de hoy. Venga, pues David Torres, licenciado en Filología Hispánica, escribe novelas, relatos cortos, libros de viaje, imparte clases de literatura y además colabora en distintos medios de comunicación. Ha trabajado como guionista, esto le va a gustar, Roberto, de televisión, en Al filo de lo imposible, ¿eh? Hombre. Bueno, pues en 2002 fue finalista del Premio Nadal de novela con El Gran Silencio. Y recientemente ha publicado con Reino de Cordelia, muy bien publicado, por cierto, la novela, como decíamos, La mujer que no entendía el mundo, Pasión y sombra, de Sonia Graf. Pues bienvenido, David, a este Hackeados, a este primer Hackeados. Gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta casi me sale obligada. ¿Cómo caes, David, en la tentación del personaje, de la historia fascinante de Sonia Graf? Según cuentas en el prefacio, tropezaste con ella gracias a la lectura de Ajedrez y Ciencias, Pasiones Mezcladas, de Leoncho García. ¿Esto es así, es verdad? Sí, yo estaba muy interesado en la historia del ajedrez femenino a raíz de la teleserie de La Triple Dama. Me parecía que era un tema absolutamente fascinante y prácticamente desconocido. Y mi primera idea era hacer un documental, pero la verdad es que enseguida encontré el problema de que no había imágenes. Había apenas algunas fotos y lo primero que tropecé fue la rivalidad entre Vera Menchik, la campeona mundial, y Sonia Graf. Y bueno, apenas escarbé un poco en los pocos datos biográficos que se saben de esta mujer, pues me di cuenta de que ahí había un personaje realmente maravilloso, un personaje que era una especie de prototipo feminista, una eterna segundona, ¿no? que en el fondo siempre aspiró a la corona de Menchik y que además peleó contra su propia vida, ¿no? Maltratada por sus padres, escapa de los nazis, bisexual, vestía como un hombre, fumaba como un hombre, bebía como dos. Y se escapa de casa a los 15 años. Bueno, todos estos detalles, dije, esto es irresistible, ¿no?
No, claro, la historia tenía una pinta increíble. Oye, David, me interesa muchísimo, acabas de decir que hay muy poca documentación en torno al personaje, en torno a Sonia, y me interesa mucho que nos cuentes el proceso de investigación abierto en torno a la protagonista, ¿no? Porque no es fácil encontrar pistas, información veraz al menos, sobre Sonia, pero tampoco lo es hacerse con algún ejemplar de los 2 libros que publicó, por cierto, en castellano, ¿no? Cuando estaba ya en Argentina, pero creo que en este sentido juega a tu favor una carambola, ¿no? Maravillosa, por cierto, a partir de un viaje de tu pareja, ¿no? Cuéntanos qué pasó. Bueno, no fue un viaje, fue gracias a nuestra época, pues Internet es fabuloso, ¿no? Porque esto hace 20-25 años sería impensable encontrar el manuscrito de Yo soy Susan, que es el segundo libro de Sonia Graf, y es donde el realmente autobiográfico, porque el primero, Así juega una mujer, pues era relativamente sencillo. Había una copia en la Biblioteca Nacional, sí. Y no fue difícil conseguir un PDF. Pero el otro fue mi mujer, que es muy hábil para estas cosas y que ya me había ayudado en la bibliografía de Palos de Ciego, pues intentar buscar el libro, porque yo ya había tirado la toalla, ¿no? Y claro, ese era el libro verdaderamente esencial, porque era donde contaba la historia con sus padres, el rechazo tremendo que sufrió con su familia. Su madre la odió desde el día en que nació, su padre le llevaba unas palizas terribles, y prácticamente lo único bueno que obtuvo de ellos fue que el padre le enseñara a jugar al ajedrez, ¿no? Sí, le enseña al ajedrez y efectivamente es casi que lo único positivo que podemos sacar de esa relación padre-hija, ¿no? Tengo aquí, creo, David, perdona, a Roberto muy preparado, ¿eh? Sí. Con tu libro abierto, no sé qué página, Roberto. Estoy emocionado y me gustaría leer un poco. Venga, pues. ¿Es posible? Hombre, claro, lánzate. Venga, pues vamos a ello. Seguramente, pero Sonia Graf representaba todas las cosas que los nazis odiaban. Una mujer soltera, independiente, sin maridos ni hijos, que vestía como un hombre, fumaba como dos y se acostaba con quien le daba la gana. Tampoco ayudaba mucho que más de un conocido la llamara gitana, por su forma de vida errante, jugando partidas por dinero en los cafés y peregrinando de torneo en torneo. Elsa ha descubierto muchas cosas desde que empezó a indagar en el pasado de Sonia, pero aún no puede decir cuáles son ciertas, cuáles son rumores y cuáles son leyendas. Qué maravilla, maestro, ¿eh? Muy bien leído, Roberto. No ha perdido el tono, ¿eh? No, es que el libro se lee solo. Es de estos libros que da mucho gustito. David, ¿juegas al ajedrez? ¿O cuál es tu relación con el juego ciencia? Sí, soy un jugador bastante mediocre. Jugaba mucho de joven, estaba en la facultad, y hubo un día muy curioso que participé por primera vez en unas simultáneas contra no sé si era un gran maestro FIDE alemán, que se llamaba, si no recuerdo mal, Lothar Beyer, y perdí a pesar de que salí de la apertura con 2 peones de más. Me puse nervioso, a mi lado estaba el campeón de Castilla, y el caso es que en aquel momento me di cuenta de que por la noche que estaba soñando ya con posiciones y con celadas y con la arquitectura abismal que tiene el ajedrez, y entonces decidí cortar por lo sano, ¿no? Hiciste bien, creo. Unos años atrás, ahora, no sé, antes de la pandemia, descubrí algo bueno que tiene. De las muchas cosas malas que tiene Internet, pues hay cosas buenas, y una de las cosas buenas son estos youtubers maravillosos como Luis Fernández Siles o hombre, Luisón, y me quedaba fascinado yendo partidas, y poco a poco, bueno, un amigo me convenció para meterme en chess.com y hacerme una cuenta, y bueno, ahí de vez en cuando juego partidas contra algún amigo, o juego partidas contra los bots. Y es muy curioso, ¿no? Porque eso antes en nuestro tiempo era impensable. Yo recuerdo claro. que en los 80
mi padre me regaló un ordenador de estos que tardaba un siglo en mover y que era aburridísimo, ¿no? Además, Bueno, matas el gusanillo así, ¿no? Es una manera buena. Qué bien, oye, pues ahora que lo sé, y además Luisón va a tener, no quiero adelantar, pero Luisón va a tener un papel protagonista en Hackeados, así que ahora que lo sé, lo mismo luego te pedimos hasta el nick para jugar alguna partidilla, ¿eh, David? Bueno, encantado, pues, a Julián, pero me ha encantado. Bueno, pues otro de los puntos interesantes del libro, de la mujer que no entendía el mundo, es el personaje de Elsa, David. Una mujer que se reúne con Sonia Graf para mantener una entrevista y de la que no sabe el lector muy bien cuál es su propósito, tampoco su profesión, pero que te permite, entiendo, David, como escritor, construir todo el andamiaje narrativo de la novela, ¿no? Es decir, en cierto modo, Elsa, yo al menos tuve esa sensación al leerte, Elsa viene a ser tu alter ego y al mismo tiempo es como un brillante recurso literario para bordear el terreno de lo real y lo ficticio, ¿no? Es así, ¿no? Bueno, yo creo que, sin proponérmelo, yo pretendía hacer una novela, digámoslo así, al uso, ¿no? Una novela, pues simplemente contando la vida de ella, pero claro, yo, pues, no estoy capacitado para escribir un libro normal. Enseguida se me fue la cosa de las manos, ¿no? Casi de la primera frase que ella dice, la imagino al amanecer, en la pasarela de popa, sí, fumando, tal, cuando Sonia Graf se va de camino de Buenos Aires, a punto de abandonar el continente, a punto de empezar la Segunda Guerra Mundial, pues me di cuenta ya de que estaba mirando un personaje histórico desde el punto de vista de la ficción, ¿no? Desde el punto de vista de este personaje que es Elsa. Y claro, toda la novela se organizó un poco en torno a la estructura de una partida de ajedrez. Elsa y Sonia son de algún modo las blancas y las negras, y el propio café en el que están hablando y donde se desarrolla todas las historias y todos los tiempos y espacios en los que se mueve la novela, pues el Hollywood, el cine, el psicoanálisis, el nazismo, el propio suelo de esa cafetería de Hollywood es como un tablero de ajedrez, ¿no? Totalmente. Has dicho cafetería, sí. David, y ahí vamos a tener que hacer ahí algo. ¿Una pausa? No sé. ¿Pausa cafetera? Has dicho cafetera y venga, va. Vamos a la cafetería y lo que tengo que preguntar a David lo primero es cómo tomas el café, ¿cuál es tu especialidad? Que yo se lo pido a Paco. Yo soy muy normal. Yo normalmente lo tomo en cafetería italiana, pero mi chica es de cápsulas de estas y entonces pues se hace lo que dice las mujeres siempre de cápsula. Vale, café de cápsula, vale, me parece bien, pero solo con leche de soja, vainilla, coco, leche entera. Cortada con un poquito de leche. Venga, va, yo quiero un solo, Roberto, yo no pierdo la costumbre. No has cambiado. No cambio. No cambio. Yo como John Wayne. Yo como estamos donde estamos, un Vita. Vamos a ver, yo voy preparando los cafés. Bueno, vamos a explicarte, David, que estamos aquí en este ambiente tan cafetero porque vamos a someterte al cuestionario Blitz Hackeados, ¿vale? Vas a ser el primero en someterte aquí en la silla radiofónica de tortura, como decimos, a una serie de preguntas muy fáciles, ¿vale? Te damos a dar un tiempo y si lo haces bien te vamos a aplaudir, como no, y si no, pues te abuchearemos, ¿vale? Como marca de la casa. ¿Qué te parece? Vale. ¿Estás preparado, David? Sí. Venga, pues por primera vez volvemos a hacer aquí, en Hackeados, antiguamente el rincón del ajedrez, nuestro maravilloso cuestionario Blitz. Así que preguntas rápidas y respuestas más rápidas todavía, David. Vamos a empezar con un poquito de voltaje. ¿Blancas o negras? Blancas. Venga, ¿con qué 3 adjetivos? Son 3, David. Estamos en un cuestionario Blitz, así que ya sabes, ¿con qué 3 adjetivos describirías a Sonia Graf? Libre, valiente y solitaria. Bien. Muy bien. Vamos a suponer, ¿con quién te hubiera gustado jugar una partida de ajedrez? Con tal. Con Mijail Tal, el mago de Riga. A mí tal. también, no te digo, David, claro. Bueno, David, vas bien, ¿Sigues buscando rastros biográficos sobre Sonia? Bueno, esto es una curiosidad, pero si pudieras viajar en el tiempo,
¿en qué momento exacto de la vida de Sonia te gustaría aparecer para seguir sabiendo de ella? En Buenos Aires en 1939. Toma ya. Oye, esta me gusta sobre todo cuando la hago yo. David, atención, ¿a quién le regalarías un tablero? Poder nombrar a un político, un personaje famoso, lo que tú quieras, un tablero de ajedrez. ¿A quién le regalarías un tablero? ¿A quién le regalaría un tablero? Tiene que ser un personaje vivo. Bueno, no, puede ser el que quieras. Ficticio, histórico, lo que tú quieras. O político, que da mucho juego, Regalaría un tablero a Miles Davis. A Miles Davis. Oh, yeah. ¡Oh, qué bonito! Bien. Bueno, pues penúltima cuestión, David. ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de la profesión literaria, de esto de ser escritor? Bueno, lo que más me gusta, puede que sea a la vez lo que menos me gusta, ¿no? Es la soledad. Uh-huh. Es el hecho de que es un trabajo que haces absolutamente solo. Uh-huh. Y en el que estás absolutamente solo. O sea, lo mismo, ¿no? Lo que más y lo que menos, la soledad. Muy bien, y la última, tienes que completar la siguiente frase, David. El ajedrez, si te dejas, puede llevarte a... puntos suspensivos. Repito, el ajedrez, si te dejas, puede llevarte a... completa la frase. A la felicidad. Buah. Oye. Pues ha sido nuestra primera charla, nuestra primera conversación aquí en Hackeados, y ha sido con David Torres. David, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Pues bienvenidos a Torre en Séptima, esta sección donde nos vamos a mantener en una misma casilla con los oyentes, en el centro del tablero, si le parece, maestro Arzuaga, y leeremos los mensajes desde aquí, de toda la audiencia. Sí que me parece, para empezar me parece. Y bueno, yo desde aquí le diría a los oyentes de Hackeados que desde ya se animen a participar a través de los perfiles del programa en Instagram, Twitter, perfiles de Diario Sur, Grupo Vocento, y podéis encontrarnos, por ejemplo, en... ¿dónde, Roberto? En iVoox, supongo, ¿verdad? iVoox o iVoox, que nunca sabemos cómo decirlo bien, ¿vale? Spotify, eso está claro. ¿le toca? Vale, Google Podcast. Venga, vale. Apple Podcast, por ejemplo. Sí. Amazon Music. Vale, y Podimo. Y la plataforma Podimo. Oye, Madre pues mía, muy bien, ¿no? Pues en todas. Así vale. que os enviaremos, por supuesto, nuestros saludos de cartón cariño, nuestros abrazos ajedrezados. Así que ya sabéis, podéis escribirnos desde ya y estaremos muy atentos. Bien. También animaros, queridos oyentes, a que aprovechéis estos canales y nos hagáis llegar vuestras preguntas sobre el juego, qué queréis mejorar, cómo hacerlo. Yo qué sé, lo único cierto es que tenemos un consultor de lujo, un colaborador top mundial, top, al que os vamos a presentar en nuestra próxima sección, que se llama, atención, A ver, redoble de tambores, redoble. porque, dígalo usted, que me hace mucha más ilusión. Venga, va, pues se llama la sección del colaborador top mundial. Jaque, captura y amenaza. Pam, Jaque, captura y amenaza. El I lo he puesto yo, pero en realidad es jaque, captura, amenaza. Vale. Y en teoría el protagonista es... Antes lo dijo David Torres, ¿no? Acabamos de oírlo en su voz, ¿no? Sí, lo ha anticipado él. Lo ha anticipado. Ha hecho spoiler. Bueno, el invitado de hoy, señoras y señores, en esta sección es Luis Fernández Siles. Luisón, ahí estás. Hola, Luisón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Pues te puedo... Ahora que no nos escucha nadie, ni el maestro Arzuaga, esto ha sido un parto de la burra. Técnicamente, yo ya no sé qué hacer. Era un peón en Claro. G4 ahí que no sabía cómo avanzar de ninguna de las maneras. O sea, no había. Venimos del mundo de la radio, nos rodaban todo hecho, y ahora el podcast pues supone que tienes que ser Juan Palomo. Y esto es más complicado, tú sabes de lo que te hablo, Luisón. Sí, es muy importante que tengáis todas las piezas defendidas, así no os dejáis ninguna. ¿Cómo sabe? Oye, cuéntanos, Luisón, que, a ver, nosotros tenemos pensado, a ver si te parece bien, ¿eh? Si no, lo hacemos a tu gusto, ¿vale? Sección jaque, captura, amenaza.
A mí se me había ocurrido con Roberto ahí tomándonos un cafelito. Oye, si contamos con Luisón, venga con Luisón, ¿no? Y él me decía, hombre, Luisón es muy complicado porque Sí, Luisón sí, tiene sí. 400.000 seguidores en TikTok. Sí. Y yo le decía, y pues mejor todavía. Y él, ya, pero es que tiene 375.000 en YouTube. En todos los y sitios. yo, ya, pero Una estrella. da igual. Entonces yo le decía, mira, ¿y si le hacemos que conteste ahí como si fuera un buzón contestador del programa Hackeados a los oyentes y que él dé respuesta a las, no sé, a las inquietudes, curiosidades, que alguien quiere mejorar su nivel? Pues que te haga una pregunta y tú le contestas, ¿qué te parece? Bueno, a mí me parece que esa versión está muy bien, pero reconoce que he sido yo el que he suplicado tener aquí un hueco entre vosotros, que es un lujazo, que sois las voces, la voz del ajedrez, las voces del ajedrez, lo cual para Roberto es doble responsabilidad, porque él no era del mundillo del ajedrez. Exacto. Se ha convertido en la voz del ajedrez, pero bueno, oye, me parece estupendo lo que me dices, y yo encantado de compartir un ratito con vosotros cada programa. Estupendo, así que ya saben, oyentes de Hackeados, tenemos a Luisón, poca cosa, Luis Fernández Siles, Sí. maestro internacional, siempre me equivoco, con maestro FIDE, maestro internacional, hazte el perfil, Luisón, que si no, no vas a hacer nada, venga, va, tírale. Bueno, yo soy showman del ajedrez. Yo tengo el título de showman del ajedrez, en realidad, que es el único que me interesa. Vale. Los otros títulos no significan tanto para mí. Yo me conformo con ser showman del ajedrez. Pues nada, Showman del ajedrez. Perfecto. En la tarjeta de presentación ponemos Showman. Ya Oye, está. y alguien se podrá estar preguntando por qué se llama la sección Jaque, Captura, Amenaza. ¿Tú lo sabes, Roberto? No, la verdad que no. Yo sí lo sé, pero ¿y si nos lo explica Luisón antes de que Venga, nos diga Luisón, adiós? Venga, va. explícalo tú. Bueno, pues en realidad siempre se dice para calcular, como un método de cálculo, se recomienda, y es algo que insistimos mucho los que enseñamos el ajedrez a los alumnos, que lo primero que hay que pensar es si en la posición hay jugadas forzadas, si hay jaques, si hay amenaza. Entonces es siempre un proceso importante para no pasar por alto algo muy evidente, y sobre todo una solución rápida y directa, que podemos complicar mucho si pasamos por alto esas jugadas. Ajá, un patrón de pensamiento. Vale, jaque, captura, amenaza. Pues ya Ha quedado está. claro, ¿no? Ya lo sabes, ¿no, Roberto? Sí, pues Decías sí, que a mí, no. yo creo que me tenéis aquí un poco como la prueba del algodón. Si Roberto pasa la prueba, ya cualquier oyente lo pasa. Esto es, gracias, chicos, es De fantástico. nada, de nada. Vale, Luisón, entonces te esperamos aquí todas las semanas en esta sección. Eso y tú serás como el gurú, Eso es. el showman. Eso es. Bueno, pues encantado, de verdad, es un lujazo estar con vosotros, y nada, y animo a todo el mundo a que envíe sus preguntas. Es el oráculo de Elfos, es el nuevo Luisón. Luisón, Bueno. un abrazo, cuídate, amigo. Besito. Un abrazo enorme. Adiós, Beso. showman, adiós. 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 Bueno, yo insisto, que le estamos cogiendo el pulso a esto, que venimos de ser estrellas de la radio y ahora tenemos aquí nuestro pequeño estudio. Esto es el mundo del podcasting. Me está gustando, Sí, me está Sí, gustando sí, los juguetes, sí. los cables aquí por medio y todo. Los cablecitos, los auriculares, que si el Audacity. Ujú. Madre mía. Bueno, esto es el momento de las noticias y de la actualidad, y han pasado tantas cosas que lo mejor será poner en contexto a la audiencia con algunos datos, ¿no? Sí, vamos a dar nada, dos píldoras, y además... mira, El primero. Me voy a saltar hasta el guión, ¿vale? Vale. De hecho, no lo voy ni a seguir. Lo primero es poner en contexto, como No lo estás dice... siguiendo, ¿eh? No. Y hay que decirle a la audiencia que el campeón del mundo Sí. ya no es Magnus Carlsen, ¿vale? Que seguro que algún que otro despistado, si le preguntan, oye, ¿y quién es el campeón? ¿Carlsen, el noruego? No, No. ¿vale? No. Ya desde hace unos meses se disputó la corona un chino, Dick Liren, contra el ruso Nepomniachtchi, y bueno, ahí le hago la pregunta, ¿no? Esa sí se la sabe, ¿no? Sí. ¿Quién ganó? Chino. El chino, Dick Liren, ¿no? Dick Bueno, Liren. esa sería la primera noticia del diario de Tartakovsky. Vale, venga, vamos con la segunda,
Actuación de España en el europeo por equipos. Bueno, no nos ha ido muy bien del todo, ¿vale? Es verdad que nuestra Anita Mannache ha conseguido su medallita de bronce en el cuarto tablero, ¿vale? Bien por Ana, una más a la colección. Sí. Y luego, bueno, tanto equipo masculino como femenino, bueno, digamos que tienen un score, una puntuación un poco mejorable, vamos a dejarlo ahí, mejorable, ¿vale? Pero bueno, hablaremos con los capitanes en uno de estos podcasts de Hackeados y que nos cuenten ellos la experiencia, ¿vale? Muy bien, pues nada, que nos lo cuenten y hasta aquí las noticias, ¿no? ¿Ya está? Venga, Joder, qué rápido. Ya está. Y ahora Buah, les digo eso de bienvenidos a la gran diagonal. Esto va a ser un momentazo, Roberto. ¿Sí? Sí. Porque es verdad que un personaje del mundo del ajedrez nos va a saludar, nos va a enviar preguntas. Sí, Esto es así. Sí, tenemos al mundo del ajedrez ahí pendiente del estreno de este podcast Hackeados. Y sí, en esta sección, la gran diagonal, puede ser de A1 a H8 o de A8 a H1. Sabemos que hay dos grandes diagonales en el tablero. Una de ellas, la que quiera, el personaje del día la va a ocupar y nos va a enviar un saludo desde esa gran diagonal. Vale. Y además, alguna vez, no siempre, nos va a proponer una pregunta. Y vamos a empezar con un invitado, pero de súper lujo total. Vale, el saludo lo ponemos y luego... Sí, ¿no? venga, tira. Venga. Hola, soy Vishy Anand, 5 veces campeón del mundo de ajedrez. Y quiero enviar un saludo a todos los oyentes del podcast Hackeados. Ole. Bueno, hemos empezado muy fuerte. Pero qué maravilla. Pentacampeón del mundo, Vishy Anand, desde Chennai, Sí. En la India. Y bueno, jaque a dos, ha dicho, Sí. ahí con su pausa. Así que nada, un saludo que ya tenemos de un campeón del mundo. Sí. Y además... Pentacampeón es 5, ¿no? Claro. y además leyenda viva del ajedrez, ¿no? Sí. Y nos va a proponer una pregunta, ya de paso, ¿vale? No sé si la tenemos, pero... Claro. Pues venga. Bueno, voy a hacer una pregunta un poco general. ¿Cuál es tu memoria favorita del ajedrez? Puede ser jugar o ver una partida o una experiencia como espectador. Cualquier historia. Vale. Sí, la memoria ahí... Ha dicho la memoria, pero Sí. no es la memoria. ¿Cuál es el aspecto, digamos, ¿no? ¿Cuál es el elemento, ¿no? Que más te gusta del ajedrez, ¿no? Vale, Sería, ¿no? vale. Pero oye, qué bien, ¿no? Que tengamos ya la participación del pentacampeón Vishy. Así que desde aquí le agradecemos y ya saben, podéis contestar a la pregunta de Ana, ¿eh? Vale. No pues todos nada. los días se contesta una pregunta. Ahí dejamos la pregunta, ¿eh? Pues hasta aquí este primer Hackeados, maestro. Lo hemos conseguido. Sí. Prueba se superada. ha logrado. No lo sé, yo creo que sí, ¿no? Algún día contaremos cómo ocurrió todo esto. Sí, Y los implicados. Lo tenemos que contar. Nos guardamos el secreto de la Sí. sorpresa de esa sintonía de enroque corto. Ah, ¿eh? sí, eso por favor, lo Programa dejamos 2. ahí. Programa 2. Programa Lo 2. dejamos ahí, ¿vale? Bien, Contaremos algo de esa maravilla, Nos, esa joya. nos deberíamos dar la mano antes de terminar, porque nos la hemos dado al principio. Claro. Así que buena partida. Muy bien, Muy bien jugado. jugado, Roberto. Un placer. Hala. Entonces, la semana que viene, Sí. capítulo 2. Capítulo 2. Hackeados. Hackeados. 2. ¡Vamos! ¡Vamos!